Bien, pues esta mañana, este domingo, vamos a iniciar el segundo principio de cómo vivir una vida extraordinaria. Y se titula La gracia de Dios es el punto de partida. Es muy común que nosotros como creyentes, a lo largo de nuestro caminar por esta vida, nos olvidemos de la gracia de Dios y volvamos en forma natural a la antigua manera de pensar. Esto lógicamente se va modificando en la medida que Dios nos va enseñando a depender de Él por medio de las pruebas que experimentamos cada día. Mientras más apropiemos en nuestra vida la gracia de Dios, más el poder de Dios se va a manifestar en nosotros para que salgamos triunfantes en todo. Dios nunca prometió que nosotros no íbamos a tener problemas en nuestra vida, sino más bien dijo que a través de lo que nosotros vivamos, a través de los problemas, es como Él iba a hacer crecer a Cristo en nosotros, y lo dice precisamente que la fe se prueba por fuego. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego de las pruebas es precisamente lo que nos hace ver la realidad de Dios en nosotros. Si nosotros no tuviéramos ningún problema en la vida, no tendríamos necesidad de depender de Él. Y entonces, ¿cómo podríamos crecer en la gracia y en nuestra relación con Él? Sería muy difícil. Ya hemos aquí platicado que las épocas más hermosas de la vida cristiana son las épocas de pruebas, porque es ahí precisamente donde vemos a Dios vivo, donde le buscamos con más fervor, con más ahínco. Y cuando Él se empieza a manifestar en nosotros y su gracia se empieza a derramar, entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para que nosotros podamos entender en forma más profunda lo que es la gracia de Dios, vamos a empezar por cuestiones básicas. El primer subtítulo, podríamos decir, de este capítulo es: Cristo pagó por el precio de nuestros pecados. Esto es algo muy importante que quizá dirás en tu mente: pues esto yo ya me lo sé, cuando me convertí lo entendí. Pero recuerden una cosa: nadie se puede imaginar la grandeza de este acto. A veces nosotros pensamos que hubiera sido de mi vida sin Dios, y te puedes ver a lo largo de esta vida, pero sobre todo si te ves a la luz de la eternidad y piensas en el infierno, ¿de qué cosa te libro? Entonces, por eso es muy importante que pongamos especial atención en la cruz del Calvario, que fue el lugar donde se consumó el trabajo de Cristo. Él estuvo por 3 años dando conceptos nuevos de la gracia de Dios, ratificando muchos del Antiguo Testamento, y sobre todo enfatizó el amor, pero a través de su persona se vio el cuidado por las personas, se vio su atención al dolor de los demás, como aquella vida de Naín, por ejemplo. Sin que ella le pidiera nada, Él fue y le resucitó al hijo, la muerte y resurrección de Lázaro, etc. Nosotros vemos ese cuidado, pero la culminación fue que a lo largo de este tiempo, Él culminó su carrera ofreciendo su cuerpo, que era el verdadero objetivo de Dios. Y Él mismo dijo que Él de su propia voluntad ponía su vida. Nadie lo iba a llevar ahí, Él había puesto voluntariamente. Entonces todos los hechos que se dan de la crucifixión, Herodes, Pilato, etc., solo son hechos que llevaron al propósito de Dios. Entonces así, en la gracia de Dios, nosotros podemos vislumbrar en nuestra vida que a lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana en este mundo pasan muchas cosas donde no podemos ver a ciencia cierta qué es lo que Dios está haciendo. Pero si confiamos en su poder infinito, en su gracia y en su amor, entonces sabemos que hay un propósito y un fin para nuestra vida. Y ese propósito es glorificarle como le glorificó Jesucristo.
Si Cristo glorificó a Dios, nosotros debemos de trabajar en lo mismo. Entonces algunos dicen, incrédulos lógicamente, que no han apropiado la gracia de Dios y que están en rebeldía contra Él. Concluir, bueno, quizá me iré al infierno cuando yo me muera. Muchos pueden decirlo o pensarlo si no lo dicen, pero no saben lo que dicen. El verdadero dolor y la verdadera pesadilla empieza para alguien que muere sin haber recibido a Cristo, sin haberse salvado, sin haberse arrepentido. Ahí empieza el verdadero dolor. Y esto debe ser uno de los impulsores de la vida cristiana, porque nadie en su sano juicio podría decir esta circunstancia. ¿Qué tan grande es la gracia de Dios que se generó al morir Jesús por nosotros? Tan grande es que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién ha apropiado esto en sus pruebas? Nada me puede separar del amor de Cristo. Podemos estar enfermos, podemos sentirnos solos, pero en realidad todo este tipo de sentimientos en función de problemas y de muchas cosas solo son sentimientos, porque la realidad es que Dios no miente. Y Él dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Como en Romanos 8, capítulo 8. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o muerte, peligro, espada, desnudez. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Apropiar el sacrificio de Cristo te dio la victoria contundente sobre este mundo y sobre el pecado. Vamos a profundizar más sobre esto más adelante. Pero lo importante es que quien vive con esto en mente tiene una mentalidad diferente al enfrentar la vida y las pruebas. Entonces, no existe un solo pasaje en la Escritura que pueda anular esta promesa. Dios murió y por todos murió. Sin embargo, no dejemos de recordar que lo que define la eternidad es la muerte. Como dice Hebreos, y en esta versión lo dice muy bien, 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. La versión 60 está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después es el juicio. Una persona que muere sin Cristo, en verdad, yo hubiera convenido no haber nacido. Ustedes recordarán cuando se habla de Judas, que hay un pasaje que dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez quizás se quiso poner en el lugar de Judas. Si alguna vez lo hicieron, lo único que pudo haber provocado esto en sus vidas es temor. Pero la irreverencia trae reto, trae desfachatez. La gente no entiende. Pero Cristo, no porque no entendían, no dejó de compartir el Evangelio. Todo aquel que ha conocido a Jesús como su Salvador y le ha dado el señorío de su vida, sabe perfectamente la necesidad que los demás tienen de Él, los que no le conocen. Y por eso es que, así como Cristo dio su vida para que pudiéramos tener un lugar en el cielo, nosotros debemos dar nuestra vida, y para eso Dios nos deja en este mundo, por los que ignoran esto. Eso es precisamente la esencia del Evangelio. Pero claro, hablando de ataques, hablando de egoísmo, si tú quieres vivir para ti mismo, pues no te vas a molestar, porque confesar a Cristo pues trae afrenta, trae molestia, te saca de tu comodidad, pero nada de eso tiene ningún valor si verdaderamente tienes ese cargo. Y la expresión mayor de este enfrentamiento fue dada cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, antes de que lo aprendieran, cuando se fue a orar. Él sí sabía lo que iba a enfrentar. Sabía que para esto había venido a este mundo. Pero su humana debilidad, porque recuerden, si era Dios, pero era hombre también, en su humana debilidad nunca perdió el temor reverente a su Dios
Y por eso dijo: Señor, si puede pasar de mí esta copa, pase, mas no sea como quiero, sino como tú. ¿Quién en las pruebas que está viviendo le podría decir a Dios esto? Todos queremos y le pedimos a Dios generalmente las pruebas que ya pasen, que nos restaure, etc. Pero tú no sabes el propósito que Dios tiene en las pruebas que trae a tu vida. Y generalmente el propósito es gloria para Él. Que le demos la gloria, no nada más porque a nosotros nos fortalece y su gracia nos conduce a la victoria, sino la gloria por las oportunidades que de ahí se derivan para hablar con otros. Si tú no tuvieras ciertas pruebas, nunca hablarías con otros. Muchas veces en las pruebas es cuando más hablas de Cristo. Entonces, sabemos que este mensaje es simple porque la gracia de Dios es un don o un favor inmerecido. O sea, Cristo murió por ti, tienes que arrepentirte. Pero la profundidad de esto, primero la tenemos que vivir nosotros. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos en nuestro corazón de este hecho, porque si no hay esa convicción, no va a haber esa fuerza que cause convicción en los demás. Muchas veces podemos hablar mucho de Cristo y vemos que no hay convicción, pero en realidad no estamos transmitiendo nosotros esa convicción, porque quizá por falta de profundidad en nuestras vidas no lo podemos transmitir como es. Esa convicción, ese cargo por los demás se traduce en una necesidad de hablar a los demás, en un verdadero interés porque la gente no se vaya al infierno. Y tú puedes a veces pasar la vida y ves a la gente sufriendo: ay, pobrecitos, y cómo sufre, y lo dejas ahí. Pero si tú realmente eres salvo y Cristo ya pagó la deuda por tu pecado, entonces tú tienes que reconciliar a los demás con Dios. Cristo no murió solo, como muchos dicen, por los que se iban a salvar. Porque si bien es cierto que Él sabe desde antes de la fundación del mundo todo lo que iba a hacer y Él lo planeó, Él murió por todos. Y te lo dice 2 Corintios 5:15. Y murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces, en la versión NTV. Entonces, ¿qué tanto has apropiado el sacrificio de Cristo en tu vida? ¿Qué tanto estás viviendo para Él? Ahí está, la misma Escritura nos juzga a nosotros. Tú puedes tener en tu mente toda la estructura y memorizar muchos pasajes y sabértelos y repetirlos, pero la verdad es que el verdadero creer, nunca se les olvide, nos lleva a actuar. Recuerden que Santiago dijo: la fe sin obras está muerta, pero la fe se manifiesta o se revela por las obras. ¿Tú tienes fe sin obras? Yo por mis obras te mostraré mi fe. Ahí está. Entonces, si lo que tú has aparentemente apropiado y vivido no te lleva a actuar, realmente no has creído. Recuerden que la Escritura dice: si alguno se imagina que sabe algo, en Romanos 8:2, todavía no sabe nada como debía de saber. Nosotros estamos aquí y muchos todavía no saben nada como debían saber. Y ninguno sabe lo que realmente sucedió, ni los alcances que tuvo. Y quizá ya que estemos con el Señor pasaremos toda una eternidad y no acabaremos de comprender el amor de Cristo. Entonces, la segunda aseveración que es muy importante es, bueno, Cristo murió. La segunda es, resucitó. La Escritura nos deja ver que la resurrección manifestó la victoria de Cristo. Muchos líderes religiosos, muchos grandes profetas o así religiosos de
o grandes hombres han triunfado y han sido venerados, han dado teorías, pero ahí están sus tumbas. Murieron. Y eso quiere decir que no vencieron el pecado. Cristo murió no porque mereciera morir, sino que murió por nosotros. Pero la prueba de que venció el pecado es que resucitó. Y el poder de Cristo en una vida cristiana es vivir en una nueva vida. Tú no puedes vivir la antigua vida que vivías antes de Cristo, decir que eres cristiano y sigues viviendo la misma vida. Eso quiere decir que el poder de Dios no está en ti, que tuviste una falsa experiencia cristiana. Entonces, muchos pueden presentarse, bueno, ¿por qué los cristianos celebran la resurrección? ¿Sí? Pues la razón es porque Cristo está vivo y la evidencia es que venció a la muerte. ¿Y qué dice la Escritura? También en Romanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿Realmente has vencido? ¿Realmente estás viviendo en el poder de la resurrección? Como decíamos, no hay ningún otro líder que haya resucitado. Sin embargo, por eso Jesús dijo esto en Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, en la versión NTV. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, no hay alternativas. Cuando nosotros buscamos otro tipo de alternativas u otro tipo de teorías aún basadas en el cristianismo, es porque realmente no hemos entendido la fuerza de la palabra de Dios. No hay mayor fuerza que el testimonio dado directamente de Dios a través de sus siervos. Yo no digo que no leas otras cosas, pero si tú no basas en la palabra de Dios tal como está escrita, el fundamento de tu fe va a cerrar. Porque si tú no tienes el fundamento correcto, vas a ser desviado. Recuerden ustedes que la Escritura dice que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto quiere decir que en ese tiempo, y está cerca, cuando este hombre venga, va a echar por tierra la verdad, pero va a hablar con una lógica tal que el que no tenga bien fundamentada su fe se va a confundir. Por eso, en ese aspecto sí tenemos que ser radicales. La palabra de Dios y lo que escribe, lo que está escrito en ellas debe ser la base de nuestra fe. Entonces ahí es donde tenemos que buscar y escudriñar. Ahora, muchos rinden honores a las tumbas de estos hombres y les hacen fiestas y cosas de ese tipo, ¿sí? Pero en realidad los cristianos celebramos en una tumba que está vacía. Pero representa lo que hizo Jesús en la cruz, aquel a quien amamos, aquel a quien seguimos y aquel a quien servimos. Primero es amar a Dios, es el primer mandamiento. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Si lo amas, lo seguirás. El que me ama, mi palabra guardará, dice la Escritura. Tú dices que lo amas y no guardas su palabra, realmente no lo amas. Debemos estar cansados de tanta teoría. La gente puede decir muchas cosas, pero todos son falacias, falsedades. La verdad está aquí y no tiene negociación. Y si la verdad la conoces, te va a impulsar. Esa es la fe. Si tú conoces y crees, vas a actuar. Si tú conoces y no actúas es porque no crees.
siempre la palabra de Dios nos lleva a actuar. Esto es la fe. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde está Cristo ahora, dirás? Todos sabemos lo que dice la Escritura, pero la Escritura misma dice, Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo de Dios, del hombre, sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Jesús está a la diestra de Dios. Y el poder de su resurrección es algo muy importante en nuestras vidas, porque está al lado de Dios como mediador. Sabemos que uno de los títulos de Satanás es el acusador. Y el diablo, cada vez que nosotros como creyentes pecamos, va y nos acusa. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Intercede por nosotros. Obviamente, el arrepentimiento es lo que siempre tiene que preceder por cambio de mente y por limpieza de conciencia en nosotros. Pero Jesús siempre va a interceder. Dice Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Parte de ese poder de la resurrección es que Él siempre está intercediendo por ellos. Nosotros sabemos que somos débiles, que somos frágiles, pero tenemos que tener presente que Él partió al cielo para preparar además una morada eterna para nosotros. Y Él lo declaró: no dejen que el corazón se les llene de angustia por lo que vives en este mundo. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho, voy a preparar un lugar? Por eso Él dijo, voy a preparar un lugar, porque es así. Entonces, Él se fue para interceder, pero también fue para preparar una morada eterna. Entonces aquí en esta vida podemos ver grandes obras maestras en las construcciones y podemos admirarlas. Pero ¿saben una cosa? Nada se va a comparar al lugar que Dios está preparando, porque el arquitecto verdadero, el constructor de todas las cosas es Dios. Tú puedes ver su sabiduría a través de lo creado, los pájaros, los animales, la naturaleza. Cuando cantamos los himnos y aquí aparecen paisajes al fondo, los pone para que pienses en la grandeza de Dios. No ves comerciales aquí que te induzcan a comprar algo, sino te inducen a pensar en Él y en su creación. Entonces, si Dios está al lado de Dios, porque venció la muerte y porque su poder de resurrección actúa a nuestro favor y además Él intercede en nuestras debilidades, pues miren lo que Jesús dijo: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si Él pagó, por todos murió, y por todos murió para que los que vivan, ya no vivan para sí. La verdadera paz y tranquilidad es reposar en ese poder de la resurrección que nos lleva a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y murió por nosotros. Si tú entendieras esto, nunca tendrías dudas en tu corazón si me entrego o no me entrego. Es un hecho que la reciprocidad, motivo de la gratitud, es algo que se da. Siempre que alguien te hace algún favor, ¿acaso no te da el deseo de agradecerle? Y estoy hablando de un favor, no alguien que te cobra algo que hace por ti. No, un favor es algo que generalmente se da gratuitamente. Y surge la gratitud de esto. ¿Cuánto más Dios, que nos liberó de la esclavitud del pecado, de la separación eterna con Dios nuestro Padre,
nos libró del infierno, ¿no nos llevaría a consagrar nuestra vida en plenitud hacia Él? Entonces, ¿por qué no la consagramos? ¿Por qué todavía queremos arraigarnos una forma de vida que no agrada a Dios y que lo ofende inclusive? La razón es porque todavía no comprendemos en la medida correcta lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El día que lo comprendas, vas a decir lo que dijo Job cuando estaba enfrente de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco. En polvo y ceniza. Ahora, cuando Jesús murió, sabía que nosotros no íbamos a vivir vidas perfectas, pero sabía que pecaríamos contra Él. Por eso dejó precisamente su palabra, para que la palabra escudriñara nuestra mente, nuestros corazones y sacara a flote todas aquellas cosas que están ocultas, que nos mueven a actuar y que no sabemos muchas veces ni por qué. Recuerden, Pablo decía, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y el mal está en mí. Romanos capítulo 7. Todavía hay mal en ti, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nada, ningún libro, ninguna teoría, ninguna filosofía discierne las intenciones del corazón. Recuerden que Colosenses capítulo 2 dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en humildad, en culto voluntario y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada más que la palabra de Dios te va a liberar de este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra defensa ante todo lo que nosotros vivimos, ante las debilidades y los pecados que nosotros cometemos? Confesión, arrepentimiento. Creí, sigo creyendo. Y de la manera en que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Pero tienes que vivir escudriñando tu vida para que la confesión y el arrepentimiento cambien tu mente, cambien tu manera de pensar. Cuando tú tienes una debilidad en tu cuerpo o en tu ser y no la quitas de ti, y puedes decir, pues le he pedido a Dios que lo quite, pero no me lo quita. La verdad es que no es que Dios falle, es que no te has arrepentido verdaderamente. Porque el día que te arrepientas, tu mente cambió. El arrepentimiento te libera de la esclavitud del pecado. Entonces vean, tenemos el poder de la resurrección, tenemos a Cristo que nos mantiene en comunión con el Padre porque aboga por nosotros, y tenemos que confesar para que nos pongamos de acuerdo con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Confesar es decirle a Dios, tú tienes razón, yo estoy mal. Entonces sabe bien que todas las debilidades que tú tienes es porque realmente no has creído en esa área de tu vida. Y cuando lo entiendas, cuando el Espíritu Santo te haga entender porque lo anhelas y lo buscas, y pidas perdón, tu mente va a cambiar. En ese momento te liberaste de cualquier esclavitud, de cualquier vicio, de cualquier tendencia nociva que tú tengas hacia los demás. Entonces, ¿qué queda de esto? Que nosotros caminemos por la vida cristiana totalmente confiados en que ya somos salvos, en que ya nuestra vida es agradable a Dios. Te lo dice Eclesiastés, anda, come tu pan con gozo
y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás en armonía con Dios, puedes disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. No se ha transmitido que para ir a Dios tienes que sufrir. No, tienes que ir a la gracia, ¿no? ¿Y qué aspectos tiene? O sea, ¿cómo puede nuestro comportamiento mantenerse en forma correcta hacia Dios? Primero, confiando en la gracia de Dios, confiando en el amor de Dios, confiando en la bondad de Dios, confiando en la misericordia de Dios y confiando en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Si realmente confías en estos 5 puntos, no tienes por qué no mantenerte en comunión e ir en un camino ascendente en tu vida cristiana. Olvídate de las circunstancias que vives. Si tú pones los ojos en Cristo, todo va a ser relativo. Recuerden esta aseveración que a veces mencionamos. Si Cristo brilla, el mundo se opaca. Si el mundo brilla, Cristo se opaca. Entonces, ¿cómo debemos de vivir los creyentes? Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Ves? Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el poder de su resurrección, sabiendo que él ya hizo el trabajo en la cruz. Bueno, él quiere reflejar su vida en nosotros. El verdadero cristianismo no es decir que eres cristiano, sino que la vida de Jesús se refleje en ti ante los demás. ¿Sí? ¿En qué forma? Pues en nuestro trabajo, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestras palabras y en nuestras expresiones. Acuérdense que muchas veces el lenguaje corporal daña mucho más que las palabras. A lo mejor tú no dices una palabra incorrecta, pero tu lenguaje corporal dice todo lo contrario. Pero si Cristo reina en ti, ¿qué es lo que vas a reflejar? El amor de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura en Cantares 8:7? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diera el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. La gente que no entiende esto quizá no lo entienda, pero nunca se les va a olvidar lo que es el verdadero amor. El verdadero amor implica una relación sin ningún interés más que el interés que le hace bien al otro. Ese es. Jesús, cuando vino a este mundo, si en una pizca hubiera visto su propio interés, no hubiera podido ser el autor de la salvación. ¿Qué tanto te interesan los demás? Si no te interesan muchos, ponte a pensar el destino de ellos sin Dios. Quizás si cambies de pensar. Él murió porque le interesó la humanidad. Su propia voluntad puso su vida y resucitó para demostrar que todo el que pusiera su fe en él, así como él había vencido la muerte, también iba a vencer la muerte, pero también iba a vencer en esta vida. Entonces, ¿cómo se vence en esta vida? Experimentando la muerte. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para aquel te hace morir a tus propias expectativas, a tus propios intereses. Y eso te llevará a vivir para él, como un representante de Cristo. ¿Cómo? Presentándolo ante las personas, presentando el Evangelio y reflejando su luz. Pero sin ti hay tinieblas, ¿cómo vas a reflejar su luz?
Muchos no creen porque solo hablas teoría, no compartes vida. Pero para compartir vida, entonces tienes tú que experimentar la vida de Cristo en ti. Para ahondar un poco más, ¿qué puede representar la resurrección en tu vida? ¿Dónde te encuentras en esta vida? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué piensas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Y a dónde vas a terminar? Estos 3 puntos son muy importantes para que me digas dónde me encuentro, hacia dónde me dirijo y dónde voy a terminar. Pablo, en sus cartas, nos deja ver que lo único que él quería era glorificar a Dios. Y al principio de sus cartas dice, si yo o algún ángel del cielo os enseña un evangelio diferente, sea maldita. Pero ¿qué acaba diciendo en Timoteo? He acabado la carrera, he guardado la fe. O sea que él cumplió dónde se encontraba, supo a dónde dirigirse y supo dónde iba a terminar. Y terminó glorificándolo con su muerte, por supuesto. ¿Sabes por qué es tan importante entrar en la presencia de Dios? La misma Escritura te lo dice en Apocalipsis 21:27. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Al cielo solo va a entrar aquel que verdaderamente se salvó. El hombre o el ser humano puede pensar lo que quiera, pero solo van a entrar aquellos que tengan su nombre escrito en el libro. ¿Cómo se escribe tu nombre en ese libro? Arrepintiéndote por haber ofendido a Dios. Si tú te dices salvo y dices, no, yo ya me arrepentí, ¿realmente te arrepentiste por haber ofendido a Dios? A lo mejor dijiste, no, me arrepiento de mis pecados, Dios, perdóname, ya la hice, ¿no? Palomita. Has ofendido al Creador que es santo con tu forma de vivir. Segundo punto, creyendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento fueron un tipo de Cristo para que ahora, cuando Jesús vino, la gente entendiera que era el Cordero de Dios. Por eso ya no hay sacrificios más. Si no, la iglesia tendríamos aquí nuestro aquí tabernáculo, nuestro altar. Pero eso donde se quemaba era el altar. Y el último punto, quizás sea el que muchos no han entendido: darle el control en forma absoluta de tu vida a Dios. A lo mejor todavía quieres hacer lo que quieres. Bien. Pero si quieres así, vivir así, dices, no, yo ya estoy seguro que estoy salvo. Ok. Pero si tú no le das el control de tu vida en forma total a Dios, nunca vas a entender muchas de las cosas que Dios te quiere decir, ni tampoco vas a terminar tu vida glorificándolo como debe ser. Entonces, para concluir, Cristo fue muerto, fue sepultado, pero resucitó. Créelo y celébralo. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por estas enseñanzas, tanto del Salmo como de estos principios de vida, de este principio de vida. Padre, queremos agradecerte porque tú siempre estás al pendiente de nuestras necesidades y creemos y sabemos que lo que cada domingo se predica fue planeado por ti, preparado por tu Espíritu Santo. Nosotros, los que exponemos, solo podemos hacerlo para darte la gloria y vaciarnos de nosotros mismos. Y los que oran por el mensaje de cada fin de semana deben de creer que tú respondiste a tu oración y hablaste a las vidas. Enséñanos a entender en forma profunda las verdades aquí reveladas, apropiarlas en nuestra vida
y en el poder de tu resurrección ponerlas en práctica. Esto es lo que nos llevará a una vida creciente en cuanto a nuestra relación contigo, para que un día cuando tú nos llames, ya sea como iglesia o al fin de nuestras vidas, te podamos glorificar, que es lo que verdaderamente anhelamos, pues tú lo has hecho todo por nosotros, desde darnos la vida, de habernos sustentado, de hacernos conocer el Evangelio, de darnos la convicción de arrepentimiento, de darnos la fe para creer, y pusiste además obras preparadas desde antes de la fundación del mundo, para que en tu voluntad y en obediencia anduviésemos en ellos. Gracias porque por ti, para ti, de ti y para ti son todas las cosas. Ahora guarda, Padre, a cada uno en este fin de semana y mantén nuestra semana entrante con la mente puesta en ti. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.